Es una bendición amanecer a un nuevo día en esta parte de la creación de Dios y compartir con ustedes su programa Puertas Abiertas. Un cariñoso saludo para todos nuestros amigos y hermanos que están en las comunas de Peralillo, Chépica, Roma, Polonia, San Vicente de Tahuatahua, Peumo, Las Cabras y por supuesto usted que está en algún punto de los 5 continentes. Dios les bendice a todos y cada uno de ustedes. Amén. Me diste cuando ya no tenía, me extendiste tu brazo cuando el mundo me abandonó. Me diste alegría cuando antes había amargura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Y es por eso que yo te amo, Cristo. Y es por eso que te amo, Señor. Tomaste mi vida y mi corazón. Una
Como siempre, para mí es un privilegio, una bendición presentar a nuestros invitados. Y para esta mañana tengo la bendición de presentar a la hermana, a la pastora Carolina Olivero Macaya, a quien le damos la bienvenida a Puertas Abiertas. Hola, pastor, les saludo en el amor del Señor. Agradezco la Amén. invitación y el poder compartir con todos aquellos que van a tener la posibilidad de poder estar viendo y escuchando esta transmisión. Así que muy agradecida de poder compartir en este momento con ustedes. Amén. Pastora Carolina, nuestros invitados, especialmente aquellos amigos y amigas, se nutren con el testimonio de vida, cómo aparece Cristo en su vida, porque Él no tiene un molde para todos y cada uno de nosotros, sino que conforme a la necesidad de cada uno. Y por eso es importante contarles cómo aparece Cristo en su vida. Así es, el Señor aparece en nuestra vida, a veces cuando uno ni siquiera tiene conciencia de que Él está caminando al lado de nosotros. Desde pequeña yo quería ir a la catequesis y resulta que mis amiguitas iban a la catequesis y yo no podía ir y tenía esas ganas de participar en la catequesis. Mis papás nunca me orientaron en lo que tiene relación con las cosas de Dios. Mi mamá, por un lado, con trasfondo católico no practicante, de ir a un bautismo, de ir a un casamiento. Por otro lado, mi padre con raíces testigos de Jehová. Entonces no tenía un apoyo cristiano que me pudiera orientar en las cosas de Dios. Y mi abuela materna se hizo cristiana. Ella se hizo cristiana y me llevó a las Dorcas. Y ahí yo pude tener mi primera experiencia con el Señor. Ahí parte la relación que yo tengo con la iglesia cristiana evangélica. Pero resulta que mi abuela, después de haber aceptado al Señor, pasaron 2 años y ella enfermó. Y los hermanos iban para la casa, oraban, entregaban palabra. Pero resulta que después que ella enfermó pasaron 2 semanas y los hermanos decían que ella se iba a sanar. Pero ella no se sanó, sino que ella se fue con el Señor. Entonces para mí eso me marcó mucho porque yo me desilusioné de la iglesia, me desilusioné de los hermanos y en consecuencia también me desilusioné de Dios. Pero también hubo un aprendizaje que quizás en ese momento yo no lo pude asimilar. Después ya grande ya lo pude asimilar. Porque a veces nosotros los cristianos tenemos muy buenas intenciones y queremos la sanidad para otros hermanos y hablamos en nombre de Dios cuando Dios no ha hablado. Y eso me ha enseñado a mí a tener mucho cuidado de entregarle una palabra a alguien, porque a veces son buenas intenciones. El profeta se conoce cuando se cumple lo que la persona está hablando. Si no se cumple, no es profeta. Y eso marcó mucho mi vida, porque yo me desilusioné, como le decía, y comencé a vivir la vida con los conceptos de mi entorno social cultural. Me alejé de Dios, mis papás no me siguieron nutriendo en las cosas de Dios porque nunca lo hicieron. Entonces yo empecé a vivir de acuerdo a lo que mis amistades decían, al contexto social, cultural que me acompañaba, como le decía. Y viví sin Dios. Y fue que a los 13 años de edad quedé embarazada. A los 14 años fui mamá. Y eso también marcó mucho mi vida porque no es como ahora. Todos me miraban, todos me juzgaban. Las personas decían que yo no tenía futuro, de que nunca iba a poder estudiar. Y eso fue una etapa muy difícil en mi vida. Pero la vida sigue. Y a los 18 años aproximadamente no veía mucho cosas buenas para mi vida. No me salía a trabajo, salí de cuarto medio, no prosperaba. Entonces eso de alguna manera igual me asustó. Y decidí hacer una manda. Decidí hacer una manda para que me fuera bien porque yo necesitaba un trabajo. Y ese trabajo era un trabajo donde no era fácil poder acceder a ese trabajo y solamente necesitaba un milagro. Entonces fui a San Martín de Porres
parece que se llama El Santito. Y resulta que yo dije que si me salía el trabajo todos los meses yo le iba a llevar un arreglo floral. Y me salió el milagro. Y resulta que todos los meses yo cumplí y le llevaba el arreglo. Y había una confusión en mi vida espiritual porque llegué a pensar de que Dios no existía. ¿Cómo, si la gente habla de un Dios bueno, sobre todo los evangélicos, hay tanto sufrimiento en el mundo? Y llegué a pensar, Dios no existe. También llegaba a pensar de que si algún día llegaba la religión, ojalá que fuera cuando fuera viejita, después de haberlo pasado bien, de haber carreteado, y después me preocupo de las cosas de Dios. Pero gracias al Señor, en el trabajo empecé a tener recursos económicos. Pero resulta que nada me llenaba. Me compraba ropa, salía, tuve hasta una moto. Y resulta que no le encontraba sentido a mi vida. Y más encima, estaba pasando por una desilusión amorosa. Dentro de ese tiempo de estar sin Dios, desde lo que murió mi abuela hasta aproximadamente los 10, 20 años, conocí el mundo, no le encontraba sentido a la vida y de repente prendí el televisor y había un programa de televisión donde hacían un llamado de que Dios te ama, ven, acepta al Señor. Y yo, en mi desesperación, yo fui a esa iglesia, acepté al Señor, pero resulta que esa iglesia era una iglesia de la prosperidad y había algo en mi corazón que me decía, no, ese no es el lugar. Entonces me salí de ahí, pero seguí leyendo la Biblia, seguí orando al Señor y pidiéndole una iglesia donde quizás a lo mejor las iglesias no son perfectas, pero donde haya temor de Dios. Y el Señor me lleva a la iglesia del barrio, a la última iglesia que yo quería llegar, porque ahí a uno le conocen, le da un poco de vergüenza, y llegué a la iglesia del barrio, y ahí empecé a caminar con el Señor, empecé a estudiar la palabra, fue donde me enamoré de la palabra, y empecé a servir al Señor en aquel lugar, después de mucho dolor, de mucho sufrimiento, de no encontrarle sentido a la vida. El Señor me llama y yo le dije que sí, creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida. Desde ese momento que acepté al Señor, todo lo viejo se fue y todo lo nuevo comenzó. Porque hay una frase que yo no la entendía mucho y que decía, el que se arrepiente se salva. Y que de repente uno lo encuentra escrito hasta en los baños de los restaurantes o en algún liceo popular, el que se arrepiente se salva. Y yo no entendía lo que era eso. Pero cuando uno entiende lo que es el arrepentimiento, que es un metanoeo, un cambio de mente, cuando uno cambia su mente por las cosas que Dios quiere para la vida, ahí viene la salvación. Y ahí vino la salvación y vino la bendición para mi vida. Y hoy día puedo decir, el Señor le hace bien a la vida del ser humano. Amén. Pastora Carolina, seguramente para nuestro público televidente hay muchos que están esperando desafiar al Señor con una enfermedad terminal o algo que les está afectando en su salud. Sin embargo, tenemos que aprender a conocer los no del Señor, porque acuérdese que el apóstol Pablo 3 veces le rogó al Señor que le quitara el aguijón que tenía en su vista, ¿cierto? Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, Pablo. Entonces, gracia es el regalo inmerecido. Es lo que, no importa lo que hayamos hecho en la vida vieja, el Señor, reconociendo a Cristo como Señor y Salvador personal, es nueva vida, como dice usted. Ahí comienza la verdadera gracia de Dios en nuestra vida. Es un regalo inmerecido. Ninguno de nosotros merece el sacrificio que Dios hizo en la cruz en la persona de su Hijo Jesús. Pastora, vamos a invitar a nuestro público televidente a escuchar una nueva canción
luego la reflexión de la palabra, pero antes vamos a seguir conversando en esta cálida entrevista. Vamos a lo prometido. Falsas promesas me hicieron, mi corazón lo hirieron, pero tú mesas aderezas en presencia de los que de mí se rieron, y ahora todos pudieron ver que el que me guarda no descansa, que me cuida la alabanza, me defiende y no se cansa, en él está mi confianza. Que tu palabra me guíe, la bendición me persigue, y es que la promesa que tú a mí me das el mundo no la da. Que tu palabra me guíe, la bendición me persigue, y es que las promesas que tú a mí me das el mundo no las da. Contigo estoy mejor, contigo estoy mejor, contigo estoy mejor. El mundo me ofreció diamantes de colores para lucirlos bien y a todos impresionar. Tú me hablaste que hay un cielo sin dolores, donde cae este oro y el mar es de cristal. Como mi pensamiento en ti persevera, tú me guardarás en completa paz. Aunque caigan 10,000 a mi diestra, estoy tranquilo, a mí no me tocará. Ahora me siento navegando en las nubes, tú me haces sentir que puedo volar. Todo cambió cuando de ti me sostuve, contigo estoy mejor, no lo puedo negar. Que tu palabra me guíe, la bendición me persigue, y es que la promesa que tú a mí me das el mundo no la da. Que tu palabra me guíe, la bendición me persigue, y es que las promesas que tú a mí me das el mundo no las da. Contigo estoy mejor, contigo estoy mejor. Tu fidelidad no se compara, nada de ti me separa, tu amor me acapara. ¿Qué hice yo pa' que me amaras? Dame de tu abrazo cuando por tu causa todos me rechacen. Tu sangre no tiene reemplazo, yo no he visto un justo que tú desampares. Que tu poder se haga más fuerte dentro de mi debilidad, aunque ande en valle de muerte, mi corazón no temerá. El que me guarda no descansa, el que me cuida la alabanza, él me defiende y no se cansa, en él está mi confianza. Que tu palabra me guíe, la bendición me persigue, y es que la promesa que tú a mí me das el mundo no la da. Que tu palabra me guíe, la bendición me persigue, y es que las promesas que tú a mí me das el mundo no las da. Contigo estoy mejor, contigo estoy mejor, contigo estoy mejor. Después de esa hermosa canción, vamos a seguir conversando con la pastora Carolina Olivero en esta cálida entrevista. Pastora Carolina, Pastor, cuéntenos cómo siente el llamado vocacional al ministerio pastoral. una gran tarea, una gran responsabilidad, pero me gustaría contarle también cómo llegué yo al ministerio. Porque en realidad cuando uno es cristiana uno no sabe lo que va a pasar en el futuro. O sea, uno le entrega el corazón al Señor y uno no sabe dónde Dios le puede llevar. Resulta que después que acepté al Señor,
y como les había contado que yo había sido mamá muy joven, yo no tenía ninguna esperanza de poder estudiar en la universidad. Solamente yo quería sacar el cuarto medio para poder trabajar, no era tampoco muy buena alumna, y resulta que se me abre una posibilidad de poder entrar a la Universidad Bolivariana a estudiar Pedagogía Básica con mención en Religión Evangélica. En el primer año de estudio, a mitad de semestre, estaban en la clase de Antiguo Testamento, y estaba el profesor ahí enseñando, y yo sentí la voz de Dios que de repente me dice, ese va a ser tu esposo. Y resulta que yo digo, chuta, pero ¿cómo? Aparte que ese hombre, dije yo, es como tan cuadrado, y si yo le digo que el Señor me dice que él va a ser mi esposo, no me va a creer, no teníamos ninguna amistad, ninguna relación cercana, nada, solamente mi profesor. Y viene de nuevo la voz del Señor, no sé si es la voz, un sentir, y que me dice, no te preocupes porque tú no tienes que hacer nada. Al terminar la clase le hago una pregunta y me dice, ¿usted va al metro? Y yo le digo, sí, voy al metro. En el transcurso del viaje empezamos a hablar de comida y cuando llegamos a la estación del metro, él me dice, ¿y a usted le molestaría que yo la invitara a comer un helado? Y a mí se me viene a la mente esa pregunta, así le voy a hablar con un lenguaje bien coloquial y bien en confianza. Porque yo dije, si yo le digo que sí, él va a pensar que yo soy ligera. Y si le digo que no, quizás yo me estoy pasando rollos que tienen que ver de la clase y no tiene nada que ver. Tenía que responder rápido. Y le digo, no, bueno, ya. Me anduve arrancando como un mes más o menos, hasta que al final salimos a comer el helado, tuvimos una relación de amistad, pololeamos poquitito, pololeamos como 9 meses, más o menos me fui enamorando de él, todavía estoy enamorada de él. Y nos casamos y él era pastor docente. Por lo tanto, cuando yo me casé y no me había involucrado mucho con su entorno social, yo no sabía qué rol iba a cumplir yo. Hasta cuando nos casamos y empecé a compartir y era el pastor y la gente me empezó a tratar de usted siendo yo joven. Resulta que ahí empieza mi función pastoral de ayudar a las personas, más encima con mi profesión de profesora, empecé a trabajar ya cuando estaba estudiando a mitad de semestre, hacía clases, me salieron unas horas en un colegio donde pude compartir con niños, con jóvenes, donde tenía que, en un principio me acostaba a las 5 de la mañana para levantarme a las 6 de la mañana e ir a hacer clases. Para los profesores de religión no es una tarea fácil porque a los profesores de religión a nosotros nos piden que nosotros no enseñemos religión, sino que nosotros enseñemos valores. En la mayoría de los colegios, a no ser que sea un colegio confesional, con alguna ideología religiosa, pero a los profesores no nos piden que nosotros enseñemos religión, sino que nos piden que nosotros enseñemos valores. Entonces, se le hace difícil a un profesor de religión apegarse a un programa, porque en la religión evangélica hay programas para hacer clases en los colegios, pero son muy religiosos. Entonces uno tiene que ir adaptándose, de enseñar valores, de armar una clase de nuevo. Los profesores que hacen matemática, que hacen lenguaje, ellos tienen libros para apoyarse, ellos tienen guías, nosotros tenemos que armar las guías, entonces por eso yo me acostaba muy tarde, y esa es mi función, de poder enseñar, de poder estar con personas, y yo me casé con este hombre pastor, que no sabía la responsabilidad que tomaba al casarme con él, y el ministerio que tomaba. Pero como Dios sabe las cosas antes de tiempo, sabía que yo iba a ser de utilidad. Al menos tratamos de hacer el empeño de estar ahí atrás, apoyando cuando a los varones se le olvidan las cosas y uno tiene que, oye, acuérdate que hay que hacer eso. No, acuérdate esto otro. Entonces yo soy como un poquito su memoria ahí de ayudarlo. Tuve a mi hijo Pablito, igual que papá, y ahora le decimos Pablito Javier. Y estaba también haciendo clases en un colegio. Tuve el postnatal, entré a trabajar, me subieron las horas y tuve que renunciar a las horas porque no tenía quien cuidar a mi hijo. Decidí yo hacerme cargo de la educación de Pablito. Entonces,
para analizar lo que es el ministerio, pastor, yo creo que el primer ministerio que uno tiene es en el hogar. Y esto no quiere decir que aquí las mujeres no nos desenvolvamos, no nos desarrollemos, no tengamos nuestros proyectos, pero la familia es importante porque un hombre no tiene la misma cosmovisión de una mujer. Entonces yo decidí dejar mi trabajo por mi familia. A veces los pastores y los que servimos en la iglesia nos preocupamos de sanar a otros y dejamos a nuestra familia de lado. Y eso no debe ser así, sino que la familia debe ser algo importante. Y el ministerio que yo llevo, primero lo puedo decir y con mucha satisfacción, es ser dueña de casa. Eso no me hace menos mujer. Segundo, ser la profesora de Pablito, porque con todo esto de la pandemia, las clases a través de online, ser la profesora de Pablito y también trabajar con mi esposo, ayudarle, predicando con las mujeres, enseñando a las mujeres de la iglesia, trabajando también. Nosotros pertenecemos a la Iglesia Metodista Pentecostal de Derecho Privado. Y ahí trabajamos en un sector que es el sector 8, donde trabajamos con las pastoras, hacemos eventos, hemos hecho eventos de ancianos, eventos de mujeres, y tenemos hartos proyectos y hartas cosas por hacer. También cuando estuve trabajando de profesora me mandaron a hacer un curso de sexualidad. Y eso también lo he incorporado a la iglesia, lo he incorporado a los jóvenes. Como yo fui mamá muy joven, a veces los chiquillos tienen ideas que no son cristianas y uno con una madurez, con una experiencia puede hablarle la verdad y guiarlo por un camino más sano, un camino cristiano. Y también de hablarle a los matrimonios. También el Señor me ha bendecido de hablarle a los matrimonios. En ocasiones me invitan a distintas iglesias para poder compartir la palabra. Y hoy día en eso trabajamos, en servir al Señor con el conocimiento. Uno como profesor a veces habla 1 hora, pero detrás de esa hora hay harto tiempo invertido. También para los predicadores. Cuando uno tiene que dar un mensaje, uno puede dar un mensaje de 30 minutos, 45 minutos, pero detrás de eso también hay un trabajo, hay una investigación y a veces los hermanos no lo saben, no lo entienden y no lo valoran. Pero independiente de lo que la gente piense, uno le sirve al Señor. Y Él es el que mejor paga. Yo tuve que dejar mis horas por mi familia, pero también puedo decir que con trabajo, sin trabajo, nunca me ha faltado nada, porque Dios sigue siendo Dios, Dios sigue siendo bueno, y a veces por mantener una familia estable, un hogar, porque uno puede tener una casa, pero muchos tienen una casa, pero no tienen un hogar, siendo cristianos. El Señor nos ayude a poder también tomar buenas decisiones para tener un hogar, para poder tener una familia y ser de bendición para otros. Y ese es lo que estamos, pastor. Qué bueno. Pastora Carolina, sé que su testimonio ha sido de bendición para muchos, porque a mí personalmente me llegó su testimonio. Y queremos decir de que cuando el Señor llama, para nuestro público televidente, cuando el Señor llama, Él financia. No hay que preocuparse del financiamiento porque Él financia. Recordemos solamente el testimonio de Felipe, que no era uno de los diáconos, o era uno de los diáconos, perdón, para servir a las mesas. No era Felipe el discípulo, sino que lo llevó y lo trajo para ministrarle a el eunuco que iba de regreso después de haber adorado en Jerusalén. Y preparó un bautisterio en medio del desierto, oiga. Claro, dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? En el desierto no hay agua, pues. Pero el Señor prepara el agua porque Él tiene el control de toda su creación. Así que para nuestro público televidente, que no tenga miedo, cuando Él llama, Él financia. Así que muchas gracias, pastora, por su testimonio. Vamos a invitar a nuestro público televidente a escuchar una nueva canción y luego la reflexión de la palabra.
Del cielo bajaste, por mí te entregaste, el precio tú pagaste, tomaste mi lugar. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste, mis culpas tú borraste al morir en esa cruz. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy.
Esta es la hora para volver al trono de la gracia. Este es el tiempo, esta es la hora para unir tu voz a todos los redimidos. Este es el tiempo, esta es la hora para cantar. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús. Vamos a exaltarlo. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria. Todos juntos, todos juntos. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús. Y ahora hemos llegado al momento de escuchar la palabra de Dios. Para esta mañana está en el Evangelio de Mateo capítulo 28 del verso 16 al 20. Dice así la palabra de Dios. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y se acercó Jesús y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús ya había resucitado después de haber sido maltratado, ningüeneado, chicoteado por usted y por mí en el madero de la cruz. Y había resucitado. Entonces les había ordenado a los discípulos que se fueran a a Galilea y al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron,
le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Sabe? Hoy día pasa lo mismo. Algunos dudan de la existencia de Jesús y ponen en duda que haya venido Dios en persona como hombre a salvarnos a usted y a mí, para que en sus manos podamos llevar este evangelio a toda criatura, porque Él no quiere que nadie se pierda, porque Él conoce lo terrible que es el infierno. Jesús hizo una metáfora hiperbólica en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, del verso 19 al 31, la muerte de el rico y Lázaro. ¿Sabe? El rico dice que hacía cada día banquete con esplendidez y se vestía de púrpura y lino fino. Todos los días, por supuesto, era la vestimenta del rico. ¿Por qué? Porque ante sus invitados él tenía que aparecer como una persona importante, como un rey. Así se vestían los reyes de la época, de lino y púrpura. El lino blanco era resplandeciente y la púrpura era el color de la vestimenta que usaban los reyes de la época. Y entonces algunos dudaban, y hoy día también todavía hay algunos que dudan. Pero Jesús dijo, toda potestad, después de haber padecido por usted y por mí en el madero de la cruz, dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. O sea, es un mandato. No es si usted quiere, si hay buen tiempo, si no llueve, no neva, no hace calor, no hace frío, entonces puedo ir. Esto no es optativo, esto es una demanda que Dios está haciéndole a usted y a mí. Dice, con esa potestad, con ese poder que le fue dado a Él después de haber entregado su vida y haberla vuelto a tomar después de 3 días en el sepulcro, porque lo hizo por usted y por mí, por amor a nosotros. Entonces, y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué es hacer discípulos? ¿Por qué no usó la palabra prosélito? Un prosélito es el que usted busca para un partido político, para un club deportivo, para un centro de madre, para una junta de vecinos, y ponga cualquier otra actividad. Usted busca y recluta prosélitos, pero el discípulo es el que se sienta a los pies de su maestro a escuchar sus enseñanzas. Y aquí Jesús dice, id y haced discípulos, es decir, personas que estén dispuestas a sentarse a los pies de Cristo y escuchar el mensaje que tiene para sus vidas, para que ellos puedan ser salvos. En esa metáfora hiperbólica de cual les hablé en Lucas, en el Evangelio de Lucas capítulo 16, verso 19 al 31, había también un mendigo que era Lázaro. Y Lázaro es un nombre muy común en Israel, pero sabe que Lázaro quiere decir dependencia de Dios. Eso quiere decir el nombre Lázaro. Estaba echado a la puerta del rico, dice, o a la mesa del rico, estaba echado a la mesa del rico, esperando las migajas que caían de la mesa. Pero no era que estuviera dentro del palacio donde se estaba realizando la fiesta, sino que estaba en la calle esperando que los sirvientes trajeran los trastes de basura con los desperdicios de lo que había quedado de la cena. Y entonces él buscaba ahí, entre esa comida, lo que le convenía a él para su cuerpo material.
Entonces, dependencia de Dios. Y el rico dependía del mundo, de las cosas del mundo. Entonces, la pregunta es para usted esta mañana: ¿a quién está siguiendo en este mundo? ¿Al hombre o a Dios? Porque no hay una opción intermedia. ¿Usted es o no es? ¿Es de Cristo o no es de Cristo? Si está sirviendo a Cristo, entonces tiene que aprender que el Señor murió por usted y por mí para que hagamos discípulos, o sea, les enseñemos la palabra de Dios. Y dice, y bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso lo dijo Jesús, no lo dijo un hombre, no lo dijo una persona cualquiera, sino que lo dijo Jesús. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué Dios discierne los pensamientos y las intenciones de su corazón? Porque usted le ha invitado a ser su Señor y su Salvador en la persona de Jesucristo, y Él ya no está fuera de usted, sino que está dentro de usted, y Él puede ver y escrutar sus pensamientos y las intenciones de su corazón. Y cuando dice, y guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuándo se acaba el mundo? Dice usted. Acabo de mundo, dice mucha gente, y no es acabo de mundo, es la venida del Señor. El mundo se acaba cuando la persona muere, porque cierra sus ojos y desaparecen las cosas terrenas, humanas, finitas, limitadas para cada persona en este mundo. Dejó de ver, dejó de escuchar, dejó de respirar, muere la persona. Entonces ahí se produce el fin del mundo. Entonces Jesús promete estar con nosotros todos los días hasta que la muerte venga por nosotros, o en este caso, en que nosotros, usted y yo, estamos esperando que Él regrese en el arrebatamiento para llevarnos a la gloria eterna, donde usted y yo vamos a pasar por la eternidad. Por eso es importante tener presente el último mensaje que Jesús hizo después de haber resucitado. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Todo poder le fue entregado. Es el mismo Dios que le creó a usted y me creó a mí, el que vino en la persona de Jesús y nació allá en Belén de Judea, según lo anunció el ángel de Dios a los pastores que estaban vigilando a sus rebaños en las vigilias de la noche, cuidando a sus rebaños. Y vino el ángel y dijo, os doy nuevas de gran gozo. Eso está en Lucas capítulo 2, verso 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Por tanto, usted tiene que responder a ese Señor de sus actitudes, de su comportamiento, de su manera de vivir. Usted no puede responder a una persona humana sobre su conducta, su manera de vivir y sobre su esperanza, sino que su esperanza está y radica en Dios solamente. Y Él vendrá en la persona de Jesús a buscarle a usted y a mí en el día del arrebatamiento. Por lo tanto, dice, toda potestad, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. O sea, ahora Jesús está sentado al lado derecho de su Padre.
Y cuando nosotros volvamos a ese lugar, porque nos viene a buscar Jesús, va a preguntarle Dios, todavía nosotros vamos a ir como imputados a ese lugar, pero llevamos al mejor abogado del mundo, que no ha perdido nunca un juicio y nunca lo perderá, a Jesucristo el Señor. Y por supuesto, el Padre Dios le preguntará a su Hijo Jesús, ¿quiénes son estos de tu derecha? Entonces Jesús responderá y le dirá, papá, estos son los que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. O sea, en Jesucristo le reconocimos como Señor y Salvador personal. ¿Y quiénes son estos de tu izquierda, hijos? No los conozco, papá. Entonces ellos al lago de fuego y azufre preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces usted tiene que escoger entre estos dos caminos, en el de Cristo o en el de el lago de fuego y azufre preparado para el diablo y sus ángeles. Porque si usted no ha seguido y no le ha abierto la puerta de su corazón a Jesucristo, usted sigue muerto en vida. Por eso Jesús le responde al joven rico que le dice, déjame enterrar primero a mi padre y después te voy a seguir. Y le dice, deja que los muertos entierren a los muertos. No que su padre haya muerto ya, sino que estaba esperando que muriera para poderle seguir. Y eso es lo que el Señor no quiere. Dice, venid a mí tal como estáis. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Así lo hicieron los discípulos de Jesús. Eso está en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, verso 23. Por eso esta mañana es necesario que usted abra la puerta de su corazón y pueda recibir a Cristo como su Señor y su Salvador personal desde este día y para siempre. Si no sabe cómo hacerlo, cierre sus ojos y repita conmigo la siguiente oración. Padre Celestial, he escuchado su palabra, reconozco que soy un pecador o pecadora, pero en esta hora me arrepiento de todos y cada uno de mis pecados. Le ruego, Padre, que los borre y nunca más se acuerde de ellos. Le ruego que me reciba como su hijo o su hija y a la vez escriba mi nombre en el libro de la vida. Y le ruego, Padre Celestial, que ahora yo abro la puerta de mi corazón y recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador personal desde este día y por la eternidad. Se lo ruego y se lo agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta oración de corazón creyendo en su corazón lo que sus labios pronunciaron, pues ya su nombre está inscrito en el libro de la vida. Y cuando el Señor venga por su iglesia, iglesia somos todos los que hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador personal, seremos arrebatados o arrebatadas y llevados por la eternidad al cielo. Si Él no ha regresado todavía, nos volveremos a ver aquí en Televisión Nacional de Chile el próximo sábado a esta misma hora. Mientras tanto, en estos días adelante, Dios le bendice. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul.
10,000 razones para darte gloria a Dios. Más de 10,000 motivos para exaltarte con mi voz. Sí, de adoración tú mi motivo. Y quiero que sepas que es un privilegio que me llames hijo. Aunque ya sabes que te amo, no me cansaré de repetirlo por 1000 años. Es más, por la eternidad yo siempre voy a hacerlo. Y estoy seguro que algún día te cantaré en el cielo, Dios. Mi espíritu y mi alma a ti te grita santo, santo. Mi cuerpo se rinde a tus pies cada vez que te canto. Me cubres con tu manto cuando me ahoga el llanto. Tú eres un Dios y un simple humano y aún me amas tanto. Bendito sea tu nombre por los siglos. Y por los siglos de los siglos quiero estar contigo. Con todo lo que soy voy a glorificarte. Tomaré mi cruz y por ti yo voy a negarme, Jesus. Oh my soul. Vengo a tu presencia to worship your name. Porque desde que llegaste nothing is the same. Holy is the name. Cubriste mi entrada y mi salida. Por eso te entrego por completo mi vida. Para adorarte me sobran las razones. Aunque te falle, Señor, no me abandones. Porque sé que soy del polvo y hacia el polvo vuelvo. En tu presencia me envuelvo, yo pa'l mundo no vuelvo. Sin condiciones, prometo servirte. Y aunque el camino esté angosto, prometo seguirte. Aunque me ofrezcan millones, tu gozo no cambió. Porque no olvido el día en que tu presencia me cambió. Por completo, no necesito amuleto. No hay multitudes que puedan con este quinteto. En medio de la tempestad me haces estar quieto. Padre de mi padre, me consientes como nieto. Oh my soul. I worship your holy name, Jesus. Oh my soul. Yeah. Razones. Creyente.7. Natán el profeta. Colombia, República Dominicana. Daye Kairos. Your holy name. JL. Dímelo Andy Jiménez. Legendary. Apocalipsis. Tengo más de 10,000 razones para darte gloria a Dios. Más de 10,000 motivos para exaltarte con mi voz. Sí, de adoración tú mi motivo y quiero